Muy bien, pues buenas noches nuevamente por aquí con ustedes. Vamos a recordar algunos elementos porque si ustedes se dan cuenta tiene que ver ahora el sentido, el simbolismo que tiene los salmos. Vamos a trabajar los salmos con la cábala cristiana, no la cábala judía porque tendríamos que hacer una forma de equilibrio en las dos cábalas. La cábala cristiana nace con la finalidad de poderla entender a aquellos que tienen acepción cristiana o católica desde el siglo XVII que habíamos estado contemplando en algún momento. Pero en el sentido que nosotros vamos a darle a la cábala cristiana es desde lo que habíamos visto muy al principio, en momentos básicos, de que tiene que ver mucho Pico de la Mirándola. Cuando está haciendo esos cambios, está dándole algunas bases a la cábala para que los que son del culto cristiano pudiesen entender, aunque no hablasen hebreo, pudiesen entender toda la simbología. Entonces, dioses y planetas, por ejemplo, en el árbol sefirótico, Malkut sería la tierra, son los elementos, los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Ahorita vamos a ver con los salmos algunos, algunos pasos. La luna vamos a tenerla como lo que habíamos estado contemplando en algún momento con respecto a todo el proceso que se está viviendo en aquellos tiempos, pero que hay sugerencias con respecto a qué es la luna y por qué es muy importante en este caso. La luna viene siendo Yesod. Vamos de abajo para arriba. Luego, la parte de Netzach, que está a nuestro lado derecho, izquierdo del árbol, es Venus, para que vayamos contemplando algunas bases que nos van a ir ayudando a descubrir por qué los salmos son básicos y los proverbios. Después lo vamos a contemplar tanto ahí. En la parte de Jod, o sea, la céfira del lado izquierdo nuestro, derecho del árbol sefirótico es Mercurio. Entonces ya tendríamos Tierra, Luna, Venus y Mercurio, que son Malkut, Yesod, Netzach y Jod. Ahí ya vamos a contemplar todo el proceso de trabajo que se está requiriendo para poder entender las, las pautas que da la cuestión de los hebreos. Los cabalistas hebreos lo ocultan a través de los símbolos hebraicos. Entonces, Pico de la Mirándola y otros por allí que salieron, que ya habíamos contemplado en algún momento. Uno de ellos también en el que va a destacar principalmente todo este proceso son los astrónomos. Kepler, por ejemplo, tendríamos también aquellas grandes personalidades, Newton, van a ir acomodando todo este proceso. Entonces, ya tenemos los cuatro primeros planetas, que es la Tierra, Luna, Venus y Mercurio. O sea, Malkut, Yesod, Quetzal y Jod, ¿no? Entonces ya vamos viendo un panorama. Pero luego pasa a otro campo, donde vamos a encontrarnos con Tiferet, que es la belleza, y es Apolo, es el sol, para que ustedes vayan dándose cuenta toda esta referencia de cómo vamos a ir construyendo, así como que estaba todo separado y de pronto nosotros le vamos a ir acomodando una estructura para poder entender toda la parte cósmica. Cósmica no para los hebreos, ni para los cristianos, ni para los budistas, sino cósmica para todo el ser humano. Y de ahí de Apolo, que es el sol, la Tiferet, pasaríamos a Geset, que viene siendo Júpiter, y pasamos a Marte, que es Geburah. En el caso de Da'at, ¿se acuerdan que habíamos estado contemplando Da'at del conocimiento?
vamos a contemplarlo como Plutón, pero ahí hay una interrogante con respecto a Plutón, porque parece ser que Pico de la Mirándola, Kepler y otros, Newton, en este caso, no estaban muy seguros porque en ese momento Plutón era un asteroide o no había sido todavía descubierto como planeta. Sabían que había un elemento en el universo que de pronto entraba, había retrógrado y había cierta vibración en los demás planetas, pero dijeron, bueno, lo vamos a dejar como Plutón. Ah, pero Plutón tiene mucho que ver con respecto al vacío y tiene que ver también con la parte más baja del ser humano, pero también con la exaltación. Ahorita hablando de el gurú, al ser, cuando los exaltan, de Gakpa, Gelón, Sachela, Saparhat, los exaltan, es Plutón quien está trabajando en ese momento. Entonces diríamos es dar el conocimiento y por lo tanto tendríamos nosotros que ponernos de acuerdo en qué momento deja de tener esa base plutónica para pasar a otra base diferente que podríamos nosotros decir que es Urano, que es todo el zodiaco. Y ese Urano, todo el zodiaco, sería Joshmar, ¿no? Ya arriba las triadas superiores. Y finalmente tendríamos a Saturno, que es Vina, y Keter sería el Neptuno. Hay interrogantes con respecto a Urano, que se podría contemplar que es la parte del zodiaco. Eh, en este momento nosotros podríamos establecer que Joshmak es el zodiaco que nosotros utilizamos, occidente, pero también los orientales tienen un zodiaco chino, los japoneses tienen su propio zodiaco, cada cultura tiene su zodiaco, los celtas, todos, cada uno tiene su zodiaco, los aztecas tienen sus propios zodiacos. Entonces podríamos acomodar en esa sabiduría que sí podría ser Urano por ser Joshma y Vina Saturno para poder hacer todo el proceso de trabajo, Urano, Saturno y finalmente Neptuno, que es el dios del agua, el dios de la fuerza, es el que mueve en esos tiempos las tempestades eran muy importantes porque no sabían realmente por qué la tempestad, por qué un huracán, por qué los tifones, todo esto en el mar. Y los marinos decían que era el despertar de Urano, entonces utilizaban el zodiaco para poder establecer un orden y es Joshma, que ya lo hemos platicado en otro momento. Entonces, así es como se va a cuadrar todo el proceso de trabajo en el que vamos a ir descubriendo paso por paso tanto dioses y planetas en el árbol sefirótico que lo van a contemplar constantemente los cabalistas cristianos, la cábala cristiana. Si hay alguna pregunta con respecto a eso para poder entrar ahora al descubrimiento de los salmos. ¿No tienen alguna pregunta? Sí, adelante. Adelante, Eduardo. Una pregunta, ¿en qué momento se comenzó a hacer esa, vamos a decir que, interpretación de la cábala judía a la cábala cristiana? ¿Y lo Ok, hicieron hebreos o lo hicieron, o sea, históricamente cómo se hizo esa traducción, vamos a decirle de alguna manera? ¿Es gracias. Sí, cuánto? comienza en el siglo XV, finales 16 con Pico de la Mirándola, que ya lo habíamos contemplado hace algunas sesiones, donde Pico de la Mirándola empieza a establecer un trabajo más en forma porque va a reunir toda la parte cabalística para poder entenderla y acomodarla en una como sugerencia para que se estableciera
un órgano que todos lo entendiesen. Entonces, finales del siglo XV, principios del XVI, Pico de la Mirándula está retomando todo esto. En el siglo XVII ya se ve una estructura mucho más amplia, pero es ahí, en esos siglos, en que se empieza a trabajar. Históricamente, podríamos hablar de los descubrimientos, por ejemplo, en los años de 1450 y algunos descubrimientos por ahí, tanto de la física, la química, la biología, pero principalmente la geografía. Y uno de ellos, en 1492, que según se descubre América, América ya estaba descubierta por los vikingos y había otro tipo de trabajo por allí cultural, pero en el proceso que se va viviendo en toda la historia de la humanidad, esos descubrimientos van a ser necesarios para contener un trabajo cósmico, un trabajo donde hay una cúpula cósmica y Pico de la Mirándola es el primero que dice, por aquí puede ser. Entonces lo abre, aunque no siempre vamos a tener la estructura de Pico de la Mirándola. Esa es el principio, pero hay otros todavía mucho más eh, como conservadores, más que liberales que Pico de la Mirándola. Entonces ahí se va a estructurar esa cosmovisión. Es nada más un paso. Se sigue viendo la cábala hebrea, pero se va a trabajar con la cábala cristiana para poder entender ciertos elementos, ciertos símbolos que los hebreos no van a dejar, no van a soltar, lo tienen oculto. Y está bien para ellos, pero vamos a ir descubriendo paso por paso. Entonces, ahorita llevamos ya una relación en la cual todo el proceso de trabajo es recuperar qué es la cábala, no en el sentido hebreo, ni tampoco en el sentido cristiano, sino como una ciencia sagrada. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a estar recuperando tanto de la parte hebrea, que hablamos del lado sefirótico, y se acomoda la cábala cristiana, buscando planetas, buscando la parte de los dioses que se van entendiendo para poder establecer cada una de las éfiras. Los senderos también se van a ubicar para poderlo entender. Pero aquí lo que interesa dentro de todo este recurso que estamos trabajando en las ciencias sagradas es conocer una ciencia sagrada. Y es de allí de donde comenzaríamos, de la cábala cristiana. ¿De acuerdo? De acuerdo, porque ¿Sí? como no estuve en las anteriores porque tenía escuela justo en este día, entonces no asistí a las anteriores disertaciones sobre la cábala cristiana. Entonces me interesa este, ponerme al día, vamos a decirlo así, en términos de conocimiento. Ah, muy bien. Sí, yo le recomendaría o te recomendaría, Eduardo, Ajá. que, que veas los antiguos videos que tenemos. Por ahí la hermana Eloísa ha mandado todos sus videos. Entonces que los revises en YouTube Ok, para que ok. puedas Hermana Loíza, si me hace ese grandísimo favor de suministrarme o decirme dónde están y yo me comienzo a recuperar el tiempo. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, bien, entonces vamos a revisar algunos de los datos importantes. Pasamos entonces a la parte que nos está llamando la atención con respecto a lo que nosotros conocemos como salmos. Hay una visión general de los salmos. No vamos a meternos en cuestiones teológicas, ni tampoco mucho en la cuestión filosófica. Vamos a meternos más
en cuestiones fáciles. No sé si tengan ustedes por ahí su Biblia para poder tener las bases. Vamos a ver uno o dos salmos para contemplar lo que acabamos de platicar de los planetas, los dioses y la cábala hebrea. Comenzamos primero por entender que los salmos es el tipo de libro, es el tercer libro de sabiduría. Ya habíamos contemplado los dos anteriores. Es el 19º libro del Antiguo Testamento y el 19º libro de la Biblia. Entonces, ya ahí estamos entendiendo que los salmos tienen que ver con la sabiduría. El tercer libro de la sabiduría ya nos está dando por cuenta que tiene que ver desde Tiferet todo este proceso, el trayecto que vamos a ir ahorita reconstruyendo, porque es simbólico, cada salmo simbólico, vamos a ver algunos de ellos. Los autores que dicen de los salmos, hay algunos textos, es un libro compuesto por obra de varios autores. Aquí es muy importante que ustedes vayan, si tienen por ahí su Biblia, para que vayamos reconstruyendo paso por paso cada uno de ellos o los más esenciales. El nombre de la Biblia está relacionado con 73 de los 150 salmos. Son 150 salmos, aunque muchas ocasiones los proverbios se dieron como parte de los salmos. Dijeron en el Segundo Vaticano, en 1962, cuando hicieron la apertura de la Iglesia Católica para, si ustedes recuerdan, que no son más de la época de los 60, nacieron los 50, los 60. En el 62 hubo un cambio en la Iglesia. El Segundo Vaticano, el primero fue en 1521, cuando estaba la crisis o el cisma con la parte cristiana, la parte de los que habían estado en contra de la iglesia. Y bueno, estaba Martín Lutero, quien está oficiando esa parte. Y el Segundo Vaticano también estaba ya en crisis la iglesia, había un cisma antes de que sucediese, dijeron que nos reunimos. En 1962 hacen el Segundo Vaticano, y allí contemplan de que por principio la mujer tiene una igualdad. Lo vamos a ver en los Salmos. Por eso estoy refiriendo históricamente al Vaticano II, o Segundo Vaticano. La mujer antes vestía en el tocado o en la cabeza con una mantilla. Y si no llevaba mantilla, con una servilleta, y ya entraba a la iglesia, si no, no le permitían entrar. A partir del Vaticano II, la mujer ya puede entrar sin la mantilla. Si quieren utilizarla, está bien. En España hemos encontrado, en Portugal hemos encontrado que algunas siguen trabajando con esa parte, pero bueno, es la parte católica que, que se quedó con eso antes del Segundo Vaticano, y que está bien, no hay tanto problema. Antiguamente también se oficiaba en latín, y en el Segundo Vaticano dijeron, vamos a hacer un cambio, va a hablarse en la lengua vernácula. ¿Recuerdan ustedes que con Martín Lutero dijo Martín Lutero, ¿por qué no podemos hacer un cambio en la Biblia? En lugar de que esté en latín como se estaba leyendo, o los leyendo cultos en el clero, un culto, pero vamos a hacer un cambio y vamos a darle la lengua vernácula para cada uno de los lugares donde se va a oficiar en la Biblia, donde se va a leer. Entonces, hubo una aportación, una apertura, y la Biblia se empezó a leer en alemán, en francés, en español, en italiano, ya no en latín. En 1962, con el Segundo Vaticano, dijeron, ya no vamos a hablar en latín, entonces vamos a hablar en la lengua vernácula, igual como había sucedido en esos años del cisma de la Reforma. Dijeron, vamos a hacer un cambio, y entonces
protagonizaron que todo se hablase en castellano para América Latina, en portugués para Brasil, en cada uno de los países su lengua vernácula, y hay todavía idiomas o lenguas que se van a ir constatando en algún momento y se va a hablar en esos idiomas. Entonces se apertura, se abre el Vaticano y los sacerdotes, a pesar de que hablan parte latín y tienen que aprender latín y griego, llevan a cabo un conocimiento del idioma donde van a ir a establecerse por unos años, por unos meses, dependiendo del Vaticano donde los manda. Entonces, ya no se va a oficiar en latín. Y una tercera y muy importante dentro de este cisma interno del Vaticano fue que las misas eran de espalda, oficiaban los sacerdotes de espalda al público, a los feligreses y de frente al altar. Entonces dijeron, vamos a hacer un cambio, y entonces ahora hablan o hacen toda la misa, llevan a cabo toda la liturgia, toda la ceremonia frente a los feligreses. Esos tres cambios, entre otros, propiciaron muchos eventos sociales internos en la Iglesia Católica, y allí viene a ver a colación los salmos. Porque antiguamente la Biblia era enorme, tenía muchos libros, y en el Vaticano II un cuarto punto muy importante fue que separaron y dijeron, hay unos libros apócrifos, hay unos libros bíblicos. Los libros apócrifos fueron sacados de la Biblia y hay muchas ediciones que los tienen. Porrúa tiene una muy buena edición. Si ustedes quieren conseguir los libros apócrifos, así se llama, tiene mucho que ver con la vida de Jesús, la vida de María, algunos temas, por ejemplo, Evangelio de Pedro, que lo quitaron, el Evangelio de María, y muchos otros elementos. Dijeron, estos no van a funcionar porque no son parte del Nuevo Testamento. Y entonces los salmos, los proverbios empezaron a tener allí algunas sugerencias y dijeron, bueno, pues vamos a dejar 150 salmos. Y los proverbios dejaron de un lado, que no tienen tanta manifestación cabalística, pero sí hay una forma de cómo entenderlos paso por paso. Pero ese es a otro nivel, a nivel teológico, a nivel filosófico. Nosotros vamos a entrar en la parte de los salmos, o la rama salmónica de la cábala, de la Biblia, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, en efecto, son 150 los salmos, y la mayoría tienen el nombre de David. Si tienen por ahí su Biblia y ya tienen la parte de la Biblia, David es uno de los que más habla. Y tres de los está relacionado con 73 de los 150 salmos. Pero hay unos que son de Salomón, que los escribió en cuanto era rey, en cuanto tenía todo el poder salomónico, y escribe del 73 y el 137. Por ahí vayan apuntando para que después los vean. Son muy diferentes a los de David. David es una parte muy importante, pero Salomón también. Vamos a ver la característica, porque unos antes que el otro, muchos siglos antes uno del otro. Entonces el Salmo 72 y el 127 son de Salomón. Y Moisés, que nosotros decíamos, bueno, debía haber un salmo en donde se procurase la protección, o se procurase entender todo el proceso que se estaba llevando a cabo en el Antiguo Testamento, que estaban los libros separados y luego los juntaron para poder establecer la Biblia.
porque estaban todos los libros fuera, por allí podríamos después platicar al respecto. Ahorita nada más nos vamos a concentrar en el Salmo 90 de Moisés. La familia de Asaf compuso 12 salmos y los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Emán escribió el Salmo 88, Etán el Esraíta escribió el Salmo 89 y los 50 salmos restantes son anónimos, por eso no tienen el nombre completo como nosotros podríamos establecer. Al principio de cada salmo nos dice cada uno de los procesos que se está viviendo. Hay que ver también la cuestión de las relaciones sociales, económicas, las relaciones de comercio, las relaciones que podríamos nosotros decir diplomáticas que había entre unos países y otros. No podríamos nosotros decir nada más que vivían estas personas que estamos comentando, los cabalistas, el Pico de la Mirándola y tantos otros que hemos estado contemplando durante las sesiones, y decir que estaban alejados, aislados de los problemas sociales, ¿no? Había muchos grandes problemas, había batallas constantes, unos querían el territorio de los otros. Por la tierra siempre ha sido mucho, muy importante para el ser humano. Quien tiene más territorio tiene más poder y además dentro de ese territorio vamos a encontrar minas, vamos a encontrar petróleo, ojos de agua, o sea, una cantidad de elementos que necesita el ser humano para sobrevivir. Entonces se quedan con esos territorios, los pelean, se los quitan. Entonces hay constantemente ese tipo de situaciones. Entonces llegamos a encontrarnos de por qué los salmos tienen que ver con todo este proceso de trabajo. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Por qué para todos nosotros es tan importante para descubrir en un sentido lo que resumen o lo que tratan de explicarnos en algún momento dado para poder establecer realmente qué es lo que quieren, cómo lo queremos o para qué lo queremos en cualquier momento del salmo nos preguntamos ¿y para qué? ¿Para qué el salmo? Bien, salmo viene siendo una especie de salutación, algo así como que nos están diciendo a Dios una alabanza principalmente. El salmo es muy importante porque es un himno, son himnos o cantos de alabanza a Dios, a un santo, a una nación. Entonces vamos a encontrarnos con que los salmos van a ser eso, himnos de alabanza, himnos que nos pueden dar cantos muy poéticos. Y dentro de esa parte poética vamos a encontrar circunstancias que para nosotros diríamos simbólicas. Cada uno de los salmos tiene símbolos y tiene claves que están estructuradas en la cábala, tanto en la cábala hebrea como en la cábala cristiana. ¿Cuál sería la audiencia en este caso, conociendo ya todo este proceso? ¿Para quién era? ¿O nada más lo explicaban, o hacían la alabanza por sí mismos o la transmitían? Se la daban de boca a oído. Acuérdense que realmente la tradición que se lleva a cabo es de boca a oído. La enseñanza es de boca a oído. Los libros nos pueden ayudar y ser biblioteca, ratones de biblioteca, está muy bien, pero no me ayuda. Hasta que el maestro llega, cuando ya el discípulo está preparado, el maestro llega y le transmite de boca a oído lo que es la sustancia, lo que es la esencia de todo este proceso. Entonces hay que tomar en cuenta de que, pues sí, había una audiencia que está escuchando, que sabe que hay un problema de batallas, hay un problema de que se quieren quedar con el territorio, con la casa, con la familia, y que se quieren llevar a las mujeres, todo ese problema que existe
en la historia de la humanidad. Vamos a tratar de no alejarnos, no alejar a los cabalistas de ese, no marginarlos. Vamos a meterlos en ese trabajo histórico o sociohistórico para que nos demos cuenta de que todo tiene un porqué. El árbol sefirot no nació así nada más porque sí, es una representación del plano cósmico para que el ser humano lo entienda, que ya lo habíamos contemplado. Entonces, en este caso, hay una audiencia que aunque cada salmo se dirigía a audiencias particulares, no era así en general, sino particulares en el momento original en que se escribieron. La colección de los salmos se va a publicar para el beneficio de todos los israelitas. Entonces, por un lado vemos que es particular porque se lo transmite a sus discípulos o las personas se lo dicen en familia y se congregan. Puede ser que una petición de ofrecimiento de los alimentos sea un salmo también. Algunos de ustedes, de los que están ahorita con nosotros, de los 11 que están con nosotros, seguramente ofrecen los alimentos. Eso también es un salmo, es una alabanza para pedirle a los que estén benditos y que sean provechosos para nosotros en los 4 aspectos: físico, emocional o energético, mental y espiritual. Entonces los salmos son particulares, pero finalmente van a decir, vamos a buscar que sea a la congregación, a todo el beneficio es para los israelitas, para que les vaya bien, para que vivan una vida mucho mejor, a lo que sea bienestar para todos, que siempre se busca eso, ¿no? El bienestar. Estos cánticos formaban una colección musical de la nación que adquirieron una gran importancia durante los reinados de David y Salomón, que ya contemplamos por allí. Son dos de los personajes importantes. Si ustedes van leyendo cuáles son los de David, cuáles son los de Salomón, se van a percatar todo lo que dice en forma poética, porque la traducción también tendríamos que ver. Hay una de Reina de Valera y otro que tiene que ver con el proceso católico y que nos va a ayudar también las dos traducciones son de Reina Valera y en el sentido que nosotros le vamos a ir dando, le vamos a descubrir algunos datos más. Si es una colección musical de la nación israelita, adquirieron una gran importancia en esos reinados. Entonces hubo un momento en el que los levitas, o sea, la tribu de Leví, los usaban a menudo para dirigir las alabanzas de los judíos. Acuérdense que Israel y Judea no es lo mismo, es muy diferente. Israelita viene siendo una potestad alta, una especie así como de sacerdote, o nosotros en la construcción cósmica de nosotros, el para arriba. Y judíos, pues son los que están un poquito más abajo y que están constantemente en ese trabajo de descubrirse a sí mismos, el estado de conciencia, todo este proceso. Los cristianos, o sea, la cábala cristiana, también encuentran mucha belleza y una profunda teología de los salmos. Entonces vamos a encontrar teólogos que solamente se dedican a los salmos y por ahí hacen la referencia y le enseñan a los futuros sacerdotes la teología de los salmos, porque tiene mucho que ver con respecto a, a ese símbolo que viene del rayo luminoso que baja y que se va acomodando, como lo habíamos comentado en otros momentos, hasta llegar a Malkuth, que es el plano donde nosotros vivimos. Entonces, hay canciones que se cantan en los templos católicos y ustedes en el sentido, no quiere decir que dejemos de ser católicos porque llevamos un estado de conciencia, es también si somos católicos, somos cristianos, somos budistas, no importa, lo que importa es el estado de conciencia. Y aquí estamos descubriendo también ese estado
de conciencia, cómo nosotros estamos descubriéndonos día con día, cómo vamos tratando de encontrar ciertas similitudes con las alabanzas. Y entonces en el templo, en la parte del templo, en la iglesia católica, vamos a encontrar cantos que tienen que ver con los salmos. Ahí esa es la parte que nosotros le estamos llamando de la audiencia. Lo vamos a utilizar todos, en cualquier momento. No necesitamos tener religión si ustedes quieren, que siempre vamos a tener una religión porque es nuestra naturaleza, pero basta con que nosotros nos despertemos y al abrir los ojos contemplemos la luz del sol o el amanecer. En algún momento nos percatamos de que esa vida y nos sumergimos en esa imagen que estamos viendo, ya es un salmo. Aunque no lo estamos articulando, no lo estamos elevando, nos damos cuenta de que hay algo que existe en, a nuestro alrededor que nos está diciendo, aquí estoy. Como tú quieras que yo esté, aquí estoy. Entonces, los salmos los vamos a encontrar en todas las actividades de nuestra vida. El ojalá, que es el ojalá, o ojalá musulmán, que viene siendo por Alá. ¿No? Nosotros decimos, ojalá me vaya bien. Es un salmo también, pequeñito, pero nos estamos refiriendo a cuestiones específicas, al yo, al tú, a nosotros, a la familia, a la congregación. ¿Dónde, cómo están fechados los salmos? En este caso, dado que es el libro de los salmos una colección de canciones de varios autores, sus fechas también varían mucho. Moisés escribió el salmo más antiguo, o sea, es el 90, durante sus 40 años en el desierto. Acuérdense que viajan 40 años para encontrar la tierra prometida. Hay una referencia en el Pentateuco donde dice Moisés, hasta que se acabe esta generación que acaba de hacer daño a toda la construcción divina, vamos a andar 40 años buscando y llegan a la tierra prometida. Entonces, es el mucho más antiguo. Y entonces se dice que durante esos 40 años se fue articulando el Salmo número 90. Esto es aproximadamente entre el 1440 y el 1400 antes de nosotros, muchos siglos antes de nosotros. Ya el Salmo ya estaba compendiado, ya estaba escribiéndose, ya se estaba articulando, ya se estaba dando como alabanza. Siempre ha habido salmos. Seguramente desde que el ser humano tiene la capacidad de visualizar la naturaleza, de visualizar los astros, de visualizar que hay algo extraño en esa naturaleza, no está haciendo salmos, no está haciendo esos cantos. Muchos de esos salmos fueron escritos durante esos reinados que habíamos contemplado y que es el siglo X antes de Cristo, o sea, entre David y Salomón está el siglo X antes de nosotros, o sea, 1000 años antes de nosotros ya estaba contemplándose la escritura, porque antes los salmos se decían de boca a oído, y se aprendía y así era como se llevaba a cabo toda la alabanza. Pero individualmente también hay salmos, cada uno de ustedes que están ahorita escuchando, si me hace el favor de escuchar esta plática, tiene sus propios salmos, sus propias alabanzas, su forma de descubrir esa naturaleza. Bien, y los últimos salmos, que se tiene ya la relación, se ha podido descubrir más, se van a completar poco después del regreso de los judíos de Babilonia, que es alrededor del 537 antes de Cristo, cuando regresan los judíos, ¿no? En Babilonia. Recuerden que hay constante movimiento de los judíos con Moisés y
están siempre buscando esa tierra prometida hasta que finalmente en la Primera Guerra Mundial un caballero inglés, un británico, dijo, ¿por qué no le damos la tierra de donde son los judíos? Recuerden que era parte de donde está ahorita la congregación judía, se forma el Estado de Israel, pero hasta 1947, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los judíos no tenían un lugar hasta que en la Primera Guerra Mundial dijeron, vamos a darles esta parte cerca de Palestina, donde finalmente viven los judíos e iban a establecerse, y por eso hay contiendas de los palestinos y los judíos por la tierra, todos los que están viviendo en Medio Oriente. Pero es por eso, el nacimiento del Estado de Israel en 1947 es cuando empieza a haber todos esos problemas, grandes problemas que la humanidad tiene que estar retomando en cada momento. Vamos a escuchar siempre noticias de que ya hay ataques en el Medio Oriente, en la línea de Gaza principalmente, es donde más está en ese problema bélico por la tierra. Pero es principalmente porque nosotros estamos descubriendo que los judíos, al regreso a Babilonia, en el 537, ya están buscando un parámetro para poder establecer una nación, que si bien no la tenían, nosotros podríamos establecer que eran una forma universal y estaban en todas partes, pero no estaban en una específica. En resumen, los salmos, que suman 150 capítulos, de los 1189 capítulos en total que podemos encontrar en las escrituras, lo que convierte en el libro más largo de la Biblia son los salmos. Es larguísimo, es grandísimo el proceso de ir trabajando salmo por salmo, estudiarlo. Por eso hay teólogos que se van a dedicar a los salmos, y así es como van a enseñar su parte teológica. Ha habido muchos, San Buenaventura, por ejemplo, era uno de ellos. En algún momento San Francisco de Asís también, en los poemas, sus poemas, en todo este recorrido que hace él, los salmos, los va a articular con esa finalidad de transmitir, de hacer una enseñanza. Los capítulos se resumen en 5 libros. Nada más vamos a encontrar 5. Sí, es importante que nosotros vayamos observando. Esos libros, entre comillas, podríamos decir libros, van a terminar cada uno con una doxología. Esto es muy importante. Vamos a detenernos aquí en qué es la doxología, porque quienes han estudiado filosofía, bueno, ya saben que hay una doxa y una episteme. La episteme o epistemología es aquello que nosotros vamos a descubrir en el conocimiento. Episteme es el conocimiento. Y la doxología, la doxa, es la mera opinión. Cuando están escritos en esa forma, los salmos, y vamos viendo, contemplando, los cabalistas tienen que hacer un resumen de todo este proceso doxológico, porque el cristianismo va a decir cómo puede descubrirse en el salmo tal, 19, salmo 2, salmo 1, la mera opinión, y donde se descubre la epistemología. Entonces se dividen en dos, cada salmo tiene dos vertientes. Una que es la doxa, la mera opinión, algo así como, está lloviendo y todos ven, sí, está lloviendo, sí, está lloviendo, no hay problema, está lloviendo. Pero en la epistemología nos preguntaríamos, ¿por qué llueve? La episteme. Entonces diríamos, bueno, porque el calor hace que el agua suba, va a ser nube, o sea, todo un proceso. Entonces lo hacemos en conocimiento científico. Eso es la episteme. Pero la doxología finalmente es la fama, la opinión
Es la alabanza, gloria a Dios, es algo así como bendice, Señor, estos alimentos. Y listo. Oh, te rogamos que bendigas estos alimentos o más largo. Es parte. A eso se le llama doxa, doxología, cuando transmitimos algo que es nuestra mera opinión. ¿Sí? Entonces, eso es un himno, es un verso, es ojalá me vaya bien y nos despedimos de las personas para irnos a laborar, a hacer nuestras actividades y nos despedimos de la casa, hacemos una articulación cuando transmitimos algo de palabra o en pensamiento, ya estamos haciendo una doxología, una mera opinión, estamos llevando a cabo un salmo, un himno de alabanza, que me vaya bien. Muchas ocasiones vemos que las personas se quitan el sombrero, se persignan cuando pasan a un templo o hacen una reverencia. También es una doxología, es un salmo, es un himno, es una alabanza. Entonces, descubriendo paso por paso todo esto, esta característica de los salmos, como terminan, cada uno con una doxología, una mera opinión, el libro 1 incluye los salmos del 1 al 41. El libro 2 incluye los salmos del 42 al 72. El libro 3 va a incluir los salmos del 73 al 89. El libro 4 los salmos del 90 al 106. Y el libro 5 incluye los salmos del 107 al 150. Más allá de esta división en las 5 secciones, no hay ningún otro esquema en particular que nos dé una organización clara que pudiera existir durante los 150 salmos. Más bien, yo diría a ustedes que cada salmo individual debe estudiarse en detalle para alcanzar una mayor comprensión y aplicación de cada uno de ellos. ¿Por qué estamos trabajando esta parte? Porque en la cábala cristiana todos aquellos grandes personajes que contemplamos en algún momento de nuestras incursiones históricas, nos dimos cuenta de que había cierta elaboración con respecto a qué debo de hacer para poder entender este proceso, o cómo debo de contemplar cada uno de los elementos que me están asignados para hacer lo que soy o para hacer algo de lo que podía yo construir. Entonces, los primeros salmos, por ejemplo, el salmo primero nos ofrece una información muy importante. Cabalísticamente hablando, nos están hablando principalmente de la zona donde está la parte de Malkut, porque es la mera opinión Malkut del décimo, la décima céfira, hasta abajo, lo que nosotros, todo lo que nos construye, todo lo que vemos alrededor de nosotros es Malkut. Entonces, se va a sumergir, en este caso, el primer salmo, en todo un proceso de información que va a ser importante porque lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a lo que vamos a leer en el resto. O sea, el primer salmo nos va a decir todo lo que los 149 restantes tienen que ver mucho. La parte doxológica, la parte de la doxa, que es la mera opinión, la parte que nos sale, que no es elaborada en un rito, sino que es elaborada por nosotros, por nuestro pensamiento, por nuestro sentir, nuestra capacidad, nuestro temperamento, y entonces le pedimos a Dios o le pedimos a ese alguien, a ese algo que está alrededor, que nos retroalimente, que nos ampare, que nos regrese también a nuestra casa, a nuestro lugar de origen. Entonces, todo ese proceso, el Salmo número 1 nos va a decir mucho de lo que 149 después. Por ejemplo, sus dos primeros versos dicen así: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores,
ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Es el Salmo 1, versículos 1 al 2. Nácar Colunga, la saqué de aquí de Nácar Colunga, es eso, pero también está Valera, ¿no? Que tiene su traducción. Cada uno de ustedes ha de tener alguna de las Biblias con otras traducciones, pero más o menos es el intento de recuperar esa parte, porque nos está hablando de una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que no anda en compañía de malvados. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nosotros vamos a conocer como karma yoga. Entonces vamos a bajar esa cúpula que tenemos como parte de la cábala cristiana y la vamos a meter en las ciencias sagradas que estamos construyendo o que estamos reconstruyendo en la gran fraternidad universal, en la suprema orden del Aquarius. Vamos a entender este primer salmo como lo que nosotros conoceríamos como karma yoga. Muchos dicen, vamos a hacer karma y karma yoga y a pintar y a trabajar y todo ese proceso. Y no, nuestra estrada, nuestra la Ferrer en algún momento, en el libro de yo mismo, dice que no, no es así. El karma yoga no es hacer actividades y sudar, no, no, esas son actividades de apoyo, de servicio para cuando vamos a un ashram, cuando estamos en el instituto, en las escuelas, en la casa propia. Esas son nuestras actividades, la cuestión laboral. Pero el karma yoga, al cual nos estamos refiriendo, acuérdense que el yoga tiene 4 elementos. El yoga, hablando de la unión, tiene el karma yoga, el bhakti yoga, el nami yoga y el hatha yoga. Esos 4 los contiene para que nosotros podamos trabajar. Si queremos nada más hacer puro karma yoga, está muy mal. Necesitamos equilibrarnos y buscar de esos 4 parámetros para poder llevar una consecuencia básica. Vamos a ver qué tanto el karma yoga tiene que ver con el estilo del yoga que trata de las causas y los efectos. La cábala nos va a hablar siempre de causas y efectos. Todos los cabalistas, tanto hebreos como cristianos y las nuevas cábalas, todo donde vamos a encontrar el tarot, todo este proceso de el yin y yang, siempre son causas y efectos. No podemos quitarnos nada más y dejar causas o dejar efectos. Siempre en nuestra vida va a haber causas y efectos. Ese es el principio del karma yoga, es causas que son sentimientos, el sentido de lo moral, son los afectos, pensamientos sobre un universo de tiempo y espacio, que son curvos, que ya Einstein en algún momento lo contempló, donde todo lo que sale como causa, tarde o temprano regresa como efecto. Y por supuesto, como suerte, como destino. Entonces va a resultar que todo se está haciendo constantemente a través de leyes de causa y efecto. Si ustedes han leído el Kybalion, por ahí en algún momento hay que leer el Kybalion, es importantísimo para que nos demos cuenta de esas 7 leyes, cómo llevarlas a cabo en nuestra vida. Algunos de esos momentos decimos, no he llevado esta, no te preocupes, diría el maestro, y el maestro siempre las vas a llevar, aunque no te des cuenta de ellas, no tomes conciencia de ellas. Entonces, tiene que ver mucho con respecto a causas y efectos. Por eso, en estos casos, nosotros estamos encontrando un estilo de karma yoga. Son los yogas de la conducta, podríamos decir. Los 10 mandamientos, en este caso el Salmo número 90, habla de esos 10 mandamientos. Ahí entre líneas lo vamos a ir descubriendo. Tiene mucho que ver con respecto a la conducta. Y nos preguntamos por qué tuvo que decir Moisés o explicar algo en ese salmo, por algo, una razón muy natural.
se estaba llevando a cabo una conducta que estaba en contra de la naturaleza que debía de ser para el ser humano. Pero también el comportamiento, vamos a recordar que la conducta no se puede medir, es el comportamiento el que se mide. Por ahí algún psicólogo no me va a dejar mentir. Entonces, siempre es importante darnos cuenta que los yogas de la conducta es el karma yoga, es de la vida social. Por eso decimos, vamos a hacer karma yoga, es una vida social, de las tradiciones, del trabajo abnegado, de la acción y de la reacción, del servicio sin esperar frutos. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado contemplando en la orden, en todo este proceso? ¿Por qué es importante? Porque estamos procurando que el servicio en alguna forma y el trabajo se hagan de una manera positiva, nunca negativa. Entonces, estamos vinculándonos a lo positivo y esto es diferente, la parte de la belleza. ¿Cómo vamos a vivir una vida de bienestar a través de la belleza? ¿Qué es la belleza? Tener experiencias cada vez más limpias, más profundas, más puras. Porque si nos queremos exaltar con una persona o con las personas que no nos están ayudando, estamos teniendo experiencias no buenas. Entonces tendríamos que buscar experiencias buenas para el alma. Recuerden que el cuerpo muere, ya nos vamos a ir, pero el alma es inmortal. Tiene un lugar en el infinito, en el universo. Entonces, esa inmortalidad tiene que ver mucho con respecto a cómo vivimos nuestra vida. Y lo más loable es tener un trabajo abnegado que tiene que ver con la acción y la reacción, el servicio sin esperar esos frutos, simplemente servir. Y para eso, pues nosotros necesitaríamos que ese producto sea positivo y sea noble, tenga esa belleza en Laura y Tiferet. Y tal vez también podríamos encontrarlo en Joshua, tal vez en Metzar, en Job. Allí vamos a vincularnos con ese trabajo. Tendríamos también que ser buenos, saber que por necesidad estamos yendo a un empleo donde nuestras experiencias no son tan nobles, que pues tenemos que llevarlo hasta que cambiamos de empleo. El alma, si sabemos escuchar el alma, nos vamos a dar cuenta que es una parte de ese rayo luminoso que llega y que nos está diciendo, por ahí no es por este lado. Pero el ser humano siempre un poco atrabancado se va por otro lado y vive las experiencias que no tenía que vivir. El objetivo es que vivamos experiencias que sí realmente tengamos que vivir limpias, profundas, puras, que no estén tan manchadas. Entonces, el alma va a estar más regocijada en ese caso. Si es también, los efectos sean también positivos. Si nosotros queremos causas y efectos buenos, tenemos que buscar causas positivas para que tengamos efectos positivos, ¿no? Eso sería lo lógico. Entonces, si me voy a ir a una fiesta y me voy a meter en un problema porque sé que a esa fiesta no tenía que ir, ¿para qué voy? ¿Es bueno, necesario? ¿Es verdadero que yo tenga que ir? Pues no. Entonces, por más que el gusanito me diga por aquí, pues no es así. Muchos podríamos decir ejemplos, daríamos en este caso. Pero finalmente, el discípulo de más comprensión, de más luz, es el que va entendiendo esa integridad de la diversidad en la unidad, ¿no? Entonces, vemos que somos diversos, pero estamos en una unidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que hacer? Pues encontrar ese ser, la unidad en el ser, de nuestra diversidad y todo esto, esa profundidad con la cual nos está hablando la cábala, en este caso de San Mónica.
Este es el yoga del hombre social. Karma yoga va a ser del hombre social y del trabajador, del padre de familia, el que trata de mejorar su vida a través de la acción abnegada. Eso es la cábala, el karma yoga. La cábala nos está diciendo constantemente que vivamos ese karma yoga. Y en los salmos entonces vamos a encontrar algunos datos que tienen que ver con respecto a lo que estamos contemplando. Entonces, son bienaventuradas aquellas personas que van a buscar una causa positiva para tener efectos positivos. No es raro que se encuentren, pues sí, es muy raro que se encuentren porque finalmente nos vamos a descubrir que no todos lo hacen. Y entonces la reeducación que tiene que ver con la Gran Fraternidad Universal, hacer una reeducación que es la parte cultural, eh, tiene que reeducar, pero también nos tenemos que reeducar nosotros para poder entender que debemos buscar causas positivas para encontrar efectos positivos. Y en la parte iniciática, bueno, van subiendo de Ganino, Eugenia, Jesús, Capa, Gelón, etcétera, Gurú en adelante, porque está en la parte, en la rama iniciática. Pero la reeducación está ahí. En el Salmo 119 están las palabras hebreas, desde el Aleph hasta el último que se está, donde vamos a encontrar todo un proceso de trabajo. Cada una de las letras, ustedes leen en el Salmo 119, van a recuperar mucho de esas letras porque cada una nos está diciendo formas particulares. Pero no lo escribieron los cristianos, tampoco lo escribieron los cabalistas hebreos. Hay una duda con respecto a quién escribió el Salmo 119, porque se dice que, por ejemplo, una parte donde dice bienaventurados, en el versículo 1 y 2 de ese Salmo 119, dice bienaventurados los perfectos de camino. Siempre vamos a encontrar la bienaventuranza constante, esa reconstrucción en el caso de bienaventuranza. Los perfectos de camino, o sea, perfecto de camino quiere decir que estamos buscando siempre causas buenas, nobles, puras, limpias, sin mancha, para tener efectos limpios, puros, positivos, sin mancha, y que nos va ayudando a establecernos que si por allí alguien llega a nuestra vida y nos provoca una causa y nosotros fue porque lo elegimos, no porque llegó, sino es una prueba. El discípulo siempre va a ser probado una y otra vez, no por el mismo maestro, maestro de la vida. Nosotros mismos somos probados constantemente y nos damos cuenta de que debe ser una causa, pero el efecto no es el que yo quería, no es lo bueno. Entonces, sí es muy importante darnos cuenta de que los que andan en la ley, dice el Salmo 119, de Jehová. Entonces, aquellos que tienen la ley de la naturaleza, Jehová vamos a entenderlo como la naturaleza, como esos 7 principios que habla el los 13 grandes iniciados y que nos está diciendo constantemente, apréndete estas leyes a través de vivir una vida cada vez mejorada. Quieres efectos buenos, tienes que buscar causas buenas, causas nobles. Y dice finalmente, con todo el corazón le buscan. En este caso, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Cuáles son esos testimonios? Siempre nos van a hablar los salmos de testimonios específicos. ¿Cuáles son? ¿Por qué está redundando constantemente en esa característica? Una figura específica de la bienaventuranza, de los testimonios. Somos testigos constantemente de algo, testigos de la vida, y podríamos hablar de la vida en muchos sentidos, y vamos a darnos cuenta que seguimos siendo testigos de eso. Entonces tenemos el testimonio en constante revuelo a lo que es la naturaleza, y por lo tanto, sí, ahí en este Salmo 119 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Termina en una
en una forma en que nosotros estábamos descubriendo. Sí tiene que ver el término de la doxología, porque es esa parte básica donde nosotros decimos, ya descubrí, ya descubrí el sentido, ya te descubrí, le decimos a la naturaleza y todo ese imagen. ¿Qué tiene el alma? Nos preguntaríamos. No, el alma no es la parte personal. La personalidad es lo que nosotros vivimos en nuestros cinco sentidos, pero cuando llegamos a entender el alma y constantemente estamos platicando con ella porque viene ese rayo luminoso y nos ilumina el alma, nos está contemplando, pues tiene el amor, tiene la compasión y tiene la prudencia. Esa es lo que contiene el alma, entre muchas otras características, cosa que la personalidad no tiene. La personalidad tiene los odios, los rencores, los llantos, las alegrías, todo este proceso de trabajo, pero en el sentido que nosotros le estamos dando, vamos a descubrir que tiene amor, tiene compasión y tiene en este proceso la forma de ser prudentes. Somos prudentes, hemos sido prudentes de los que estamos aquí, de los 12, 13 personitas que estamos en esta plática. Hemos sido prudentes en algún momento de nuestra vida, preguntémonos. Para poder entender la cábala y la parte de la cábala cristiana y lograr profundizar y darnos cuenta de esta parte que estamos tocando tan importante, tan interesante, vamos a estudiar el Salmo 23. Si tienen por ahí su Biblia, busquen el Salmo 23, porque ahí nos va a dar detalles, lo vamos a ir estudiando en esta parte para darnos cuenta cómo pasa de Malkut a Yesod y luego se mete en Jod y Netzach. Esos cuatro vertientes primeras las va a desarrollar en Tiferet, en la belleza, y entonces va hacia el justo medio, que es el Dad, para llegar a Keter. Entonces, el Salmo 23 es muy profundo y lo vamos a hacer en un análisis paso por paso para que ustedes se den cuenta qué importante es una alabanza, ya sea en la parte católica, en la parte hebrea, en la parte budista, en nuestra vida diaria, y vamos a percatarnos de que si en efecto el Salmo 23 es así como el que contempla muchos de los aspectos. Bueno, esperemos que ya tengan ahí su Biblia y vamos a comenzar. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Termina con una doxología, como habíamos contemplado. Y en este caso vamos a ver qué tanto de nosotros puede ir descubriendo la sombra de nuestra propia vida. ¿Cómo podríamos nosotros, o hagan de cuenta como que volteamos y nos preguntamos, ¿qué es lo que he vivido? ¿Cómo he vivido? ¿Realmente he vivido como debe de ser? ¿Realmente estoy de acuerdo con lo que he vivido? He tenido satisfacciones, más satisfacciones que insatisfacciones. En este caso, el Salmo 23 nos está dando algunos detalles precisos. Vamos a ver, en la explicación del Salmo 23, lo primero que tenemos que ver es un himno que es intemporal, o sea, no nos da una fecha, no nos da una hora, no nos está dando un descubrimiento de algo que tenga que ver con el tiempo. Si se fijan ustedes,
Este salmo no tiene tiempo, es intemporal. Hagan de cuenta que está así como en un vacío, que entra en el vacío, y se encuentra el ser humano, quien está alabando, en ese vacío y se va a proyectar hacia la luz. O la luz lo retoma y lo jala, lo impulsa, no lo expulsa. Los demás salmos, vamos a ir entendiendo, lo vamos estudiando, se van a dar cuenta que no hace lo mismo. Tienen alguna forma de temporalidad que tienen que ver también con espacios. Aquí este salmo tiene espacios, muchos espacios, pero es intemporal. Ahí es donde vamos a contemplar. Es intemporal, pero es de confianza y consuelo en la protección y provisión de Dios. Eso es muy importante. Ese salmo se canta en muchos lugares, se ha contemplado en muchos poemas. La vida de la historia de la humanidad, la historia de la humanidad siempre ha contemplado ese salmo porque tiene mucho que ver con esa protección, el consuelo, la confianza. En tiempos de tribulación y de incertidumbre, vamos a encontrar palabras que continúan siendo refugio seguro. Eso es el salmo. Todos los salmos tienen esa parte del refugio, que es seguro, pero nosotros nos vamos a asegurar con ese salmo porque si nos lo aprendemos nos vamos a dar cuenta que cada una de las líneas nos está diciendo algo que tiene que ver con el árbol sefirótico, es un símbolo. Y esto que nosotros estamos descubriendo es un refugio seguro. ¿Para quién? No solo para el cuerpo, sino principalmente para el alma. Ya dijimos que es el alma, donde está el espacio del alma. Y recuerda que aunque se enfrente a valles oscuros, no se encuentra solo, sino que es acompañado por el amor y por la gracia divina. Eso es algo que a nosotros nos va a ayudar a descubrirnos. ¿Qué tanto realmente descubrimos de nosotros mismos en ese aspecto? Perdón, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, son las 8:15. ¿Sí? Si gusta, podemos pasar a las preguntas ¿Listo? o tenemos 5 minutos más. Le damos 5 minutos y nos quedaríamos con esa parte para la siguiente en 15 días. Seguir, ¿no? Hasta donde nos quedemos. ¿Está bien? Unos 5 minutos. Muy bien. ¿Sí? Bien. El Salmo 23 es una de las piezas más queridas y reconfortantes de la literatura espiritual. La vamos a encontrar en infinidad, la literatura en cualquier forma, en cuentos, en poesía, en obras teatrales, en Esperando a Godot, no sé si ustedes vieron, de Samuel Beckett, ahí habla mucho del Salmo 23, muchos otros autores hablan acerca de ese salmo porque ciertas líneas les llaman la atención. Y si es en esa literatura espiritual, no solo en el contexto judío y cristiano, sino en la humanidad en general. Este poema es atribuido al rey David, que damos que el rey David escribió esa parte del siglo X, acuérdense, antes de nuestra era, en la traducción bíblica. Ha proporcionado consuelo, esperanza y fortaleza a innumerables personas a lo largo de los siglos. Pero también podríamos explorar su significado, su belleza, incluso en su simplicidad, porque acuérdense que es doxológico, es la doxa. Es una experiencia profundamente enriquecedora, o sea, no quiere decir así de grandes términos científicos, simplemente se deja ir. Quien está haciendo la alabanza del Salmo 23 se deja ir a considerar esa parte de la potestad divina. En la nueva versión internacional, podríamos decir que es un recordatorio poderoso y reconfortante de la presencia constante y cuidadora
amoroso de Dios en nuestras vidas. Nos anima a confiar en Dios en todas las circunstancias y a encontrar consuelo y fortaleza en su amor inagotable. Cada frase, cada línea, atribuye un significado profundo que tiene que ver con la iglesia y con la cábala, tanto la iglesia católica como la parte judía. Y siempre va a enaltecer la figura de Dios, siempre le va a dar algo así como es un pastor, imagínense, un pastor cuidando de sus ovejas. Ahí cuando, no sé si han visto la película de, mm, una es Quo Vadis y la otra es Ben Hur. Al último, en la última parte, se ve un pastor que va con su báculo y atrás van unas ovejitas. Es una imagen muy importante, es la parte del Salmo 23. Esa imagen nos la quieren recordar constantemente, sin decirnos nada. Simplemente va un pastor y las ovejas van atrás del pastor, ¿no? Que sería Cristo, que sería esa figura. Entonces, los creyentes comentan en este poema acerca del Señor, se reafirma su fe en la iglesia, en la cábala, en todo lo que nosotros hacemos. Y va a establecer cómo Dios se relaciona con aquel que le entrega su vida a Él en momentos en los que se siente miedo, se sienten preocupaciones. Este Salmo 23 nos va a ayudar a entender que Dios está en control y no va a fallar. Es el único que no falla. Podemos fallar nosotros, pero Dios no nos falla. Y lo que es impresionante es que este salmo no fue escrito en la azotea de un palacio, tampoco fue escrito en un complejo turístico en Israel. ¿Saben dónde fue escrito? En el desierto, por un hombre que huía por su vida y que se llamaba David. Antes de ser rey, David hace ese salmo. Ya está, ya trabajaríamos algún día o lean ustedes la historia de David antes de llegar a ser rey. Está huyendo, está yéndose al desierto. Lo mismo pasa con Moisés. Es el llamado de quién es el héroe, que lo llaman, ven, no, es como Jonás, ¿no? ¿Saben la retórica de Jonás? Jonás es un profeta y le dice Dios, oye, tienes que ir a Nínive. Como le dice, ay, no, ya, ir a Nínive, ya, no me molestes, déjame aquí. Y para no irse, se va a esconder por allí y se mete en un barco. Y el barco tiene un naufragio, un pez grande, dice, la vida se lo devora. Se va en ese momento, se queda dentro de la ballena y luego ve que se parte de la ballena y se abre y son los pescadores que lo parten. Entonces sale él del pez grande y les pregunta, ¿dónde estoy? Les dice, estás en Nínive. Entonces, ¿para qué tanto correr? Me llevó todo esto. Eso es un recurso muy importante de Jonás. Todos queremos siempre ver, es llamado el héroe y siempre van la corriendo hasta que la misión la tiene que cumplir y luego ya regresa, como en el caso del Señor de los Anillos, ¿no? Si ustedes ven las tres sagas, los tres libros los van leyendo, la película se acerca mucho, pero en los libros nos está diciendo que los héroes siempre van acompañados, Sam y todos van acompañados. En el caso de Don Quijote de la Mancha y Sancho van acompañados, siempre hay uno que es un poquito más cuerdo que el otro y se van ayudando en esa época para poderse proyectar. Pero ¿qué les parece que aquí lo dejemos en esta parte para que hablemos de los puntos en la próxima sesión dentro de 15 días? Nada más adelantarles un poquito que son tres puntos los que toca el Salmo 23. Descanso eterno, paz y consuelo, debido a que ese salmo hace referencia a un valle más oscuro. Todavía nos brinda no solo tranquilidad personal acerca de nuestro Dios, sino también tranquilidad para aquellos que amamos y que también conocemos en cierta forma lo que es el recurso divino. Entonces, ¿qué les parece? Si lo dejamos y abren las preguntas, nos quedan 8 minutos.
Sí, adelante, quien quiera comentar, alguien levante la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No todos al mismo tiempo, así como les digo a mis alumnos de doctorado, no todos al mismo tiempo, veo muchas manos levantadas, con una sola basta. Sí, adelante, adelante. Maestro, Sí. entonces, ¿se puede decir que nuestro libro de destino ya está trazado o nosotros trazamos también nuestro destino? Porque, por decirlo, esta persona que no quería irse a donde lo mandaron y finalmente llegó. Jonás, en la Biblia está ahí Jonás y la ballena. Miren, el destino, ¿qué es el destino? Hagan de cuenta que estamos construyendo todos los días un puente con ciertos materiales. Nosotros elegimos qué materiales, si muy fuerte o muy endeble. La cosa es que estamos construyendo un puente hacia lo que amamos y nos preguntamos qué amamos. ¿Se acuerdan que muy al principio dije, qué aman? ¿Qué es lo que aman? Hacia lo que amamos. Ese es el destino. Constantemente no es lo que viene, sino lo que aquí y ahora estamos haciendo. En este momento hay un destino. Nos encontramos algunas almas, en este caso somos 10 almas, que nos estamos encontrando y que de alguna manera estamos continuando haciendo ese puente hacia lo que amamos. Y ese podría ser el destino. Sí, ¿estuvo bien? Sí, muchas gracias. Adelante, hermano Eduardo. Bueno, pues, se puede entender entonces que el destino es el puente que estamos construyendo, pero nosotros decidimos con qué lo vamos a construir. Y de acuerdo con, con lo que lo vayamos a construir, puede ser que en una etapa se nos caiga y tenemos que reiniciar esa base que estamos haciendo, pero el, el, el propósito siempre es el mismo, la intención es la que cambia. Así es. Sí, el propósito de nosotros es buscar causas positivas para encontrarnos con efectos positivos, ¿no? En eso habíamos llegado a ese acuerdo. Es algo así como nosotros vamos a purificarnos constantemente en el baño, nos bañamos, ¿no? Entonces, en el sentido de que ya dejó el paso, ya se fue, ahora vamos a entrar a otro estado donde ya estamos en ese momento eh, limpios, ¿no? Y vamos a buscar otra casa. Sí, hermana Graciela. Sí, bueno, Sí, muy buenas noches. buenas noches. Sí, mi pregunta es que si también en los salmos, igual que en el resto de la Biblia, se puede interpretar las 7 acepciones. ¿Las qué, perdón? 7 acepciones. Ah, sí, sí, claro, las acepciones. Lo que pasa es que son simbólicas. La Biblia siempre nos va a dar símbolos. Nada más que ahí las traducciones, también la cartelera como Valera, Reina Valera, tienen sus propias traducciones. La traducción de la Biblia ha sido muy así, como que hicieron un libro más. Pero sí hay acepciones muy, muy importantes. La cuestión de las leyes naturales, las leyes, los principios naturales, los 7 principios, nos está siempre llevando hacia un acuerdo con lo divino. ¿Y cómo nosotros llegamos a ese acuerdo? Tal vez en el sentido que nosotros queremos darle a nuestra vida y preguntarnos, cuando nos despertamos y decimos, ¿cómo quiero vivir el día de hoy? O si no se lo preguntan, por sí mismo va saliendo, pero qué bueno sería el maestro José Manuel Estrada, que nos preguntáramos cuando abriéramos los ojos, ¿cómo quiero vivir el día de hoy? ¿Y para qué? Porque esa es una forma en que nosotros estamos buscando en la Biblia, ¿para qué la leo? ¿Cuáles son esas acepciones? Tiene que ver mucho con respecto a los grados de que va subiendo el alma o que va bajando, como las serpientes y las escaleras. Entonces tendría que ver eso. No sé si quedó claro también.
Sí, fíjese que encontré una Biblia que se llama Biblia Arcoíris Ajá. y en cada versículo o a veces el capítulo entero le pone color, el color café que es pecado, el color amarillo que es pura historia. Eso podrían ser las acepciones, Sí, algo sí, parecido, sí, 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 ¿verdad? sí, decir, así podría ser. Lo que pasa es que para que se pueda entender cada vez mejor la Biblia, quienes lo van editando y van haciendo una corporación bíblica, va a ayudarnos a establecer ese ritmo por colores y decimos, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que no es de Macarnicolunga y es cristiana, es católica, nos está siempre dando acepciones al final de cada uno de los libros, nos da referencias específicas. Si lo han visto, es igual, nos está Ok, dando, nos sumerge en el sentido de qué tanto la parte histórica tiene que ver con la parte de los problemas sociales, los problemas económicos, la parte administrativa, cómo se administraba en ese tiempo, cómo van viviendo cada uno de esos que son nuestros antecesores y que podrían sí, ser nuestros antepasados en, en, en décimas de siglos, ¿no? Pero está bien, muy bien esa Biblia, leanla, lean los salmos, a ver qué tanto puede ser, y en 15 días podríamos platicar, ¿no? Graciela, ¿está bien? bueno, está muy buena idea, ¿Sí? está Sí, sí, buena idea la suya. ajá. Sí, sí, así es, Sí, porque lo podríamos contemplar el Salmo 23 leando y lo vamos a ir tocando, que nos gusten leando, y lo vamos a ir trabajando para que podamos ver el árbol sequidótico que el reverendo Leopoldo nos está dando, en este caso, cómo nosotros estamos descubriendo la cábala en ese contexto y por otro lado estamos enriqueciéndola con todos estos datos para poder entender lo que el verdadero Leopoldo nos está dando, ¿no? ok, muchísimas gracias. Hecho a la orden. ¿Alguien más quiera comentar? Creo que no. No, ¿verdad? Sí, ya quieren irse, tienen sueño, tienen ganas de que... Pues bueno, son las 20:30. Yo les agradezco mucho si no hay más preguntas. Y en 15 días, si no hay, si el lunes próximo no hay, no puede el veo porque luego tiene el colegio, 15 días puede estar con ustedes, pero en 15 días, es lo más seguro, volvemos a todo este proceso, lean los salmos, el Salmo 23, y las acepciones que nos estaba diciendo la Sebastián son muy importantes para ver qué tanto descubrimos de nosotros mismos el alma y nuestra forma de pensar, de descubrirnos, de actualizarnos, y ser positivos para encontrar efectos positivos siempre, ¿no? Que sería la conclusión de ahora. Ser positivos para encontrar efectos positivos. Y bueno, sí, gracias también por esa... Muchas gracias. Pues nos vemos entonces. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Gracias, muy Eduardo. respetable. Gracias. Estamos en Muchas contacto. gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días, lunes. El maestro Pompa va a dar su tema. Lo va a estar acompañando el hermano Eduardo Giner y les agradecemos que estén. Muchas gracias. Bonita Gracias, noche. buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. hermano Gracias. Wilfrido. Muy Muchas bonito. gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. César Javier, gracias por Gracias, estar. Marta. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.